Pues buenas tardes a todos, déjenme presentarles a el estudiante Javier que está aquí conmigo trabajando. Javier, de hecho, viene de la Universidad de Guanajuato. Él hizo su doctorado ahí con Klaus y Davis, ¿verdad? También lo hiciste, y lo hizo sobre modelos cromosféricos y estuvo trabajando ahí. Una vez que terminó su doctorado, bueno, empezamos a trabajar con ahora observaciones de ALMA, también de modelos cromosféricos utilizando el programa Phoenix, ¿no? Y la idea principal de que estamos ahora trabajando aquí en el IDIA es tratar de ver una correlación que existe entre la emisión de las líneas de calcio en el óptico y la emisión en el milimétrico. Lo que ellos han encontrado es que en las cromósferas estas dos emisiones parecen venir de la misma región y deberían de estar correlacionadas unas con otras. Entonces, con Fiverr estamos trabajando y viendo esta relación de las cromósferas. Por aquí nos va a platicar sobre varios trabajos que él va a desarrollar, principalmente ahora lo que estamos trabajando con nosotros. Ahorita acabamos de aplicar por tiempo de ALMA de director para ver un grupo de estrellas y tratar de encontrar muy bien la correlación que él ha visto en estos modelos. Entonces, pues es un gusto estar trabajando con Fiverr, muy trabajador, y por aquí les va a presentar todo su trabajo. Muchas gracias. Gracias Luis. Bueno, esta charla, primero quiero hablar un poquito sobre el grupo de investigación que tenemos. Como lo ha mencionado bien Luis, pues en este caso he visitado aquí el Instituto de Radioastronomía y Minería para aprender un poco más sobre esta parte del milimétrico y poder hacer un diagnóstico multibanda. El grupo también está formado por el doctor Klaus y el doctor Denis de la Universidad de Guanajuato, la maestra Sandra también de la Universidad de Guanajuato y el doctor Robert Stenzel, que les voy a presentar un poquito del trabajo que hemos desarrollado hasta ahorita. Bueno, primero voy a mostrar los contenidos, tenemos una introducción, luego voy a hablar sobre los desafíos que con este proyecto queremos estudiar sobre la cromosfera de estrellas, algunas relaciones empíricas que hemos encontrado hasta el momento, un modelo preliminar con Phoenix cromosférico y conclusiones. Primero quiero explicar en qué consiste o qué entendemos por una atmósfera de tipo solar. La atmósfera de tipo solar podemos definirla como estas capas, empezando desde la fotosfera, tenemos luego una cromósfera que puede dividirse en una cromósfera baja y una cromósfera alta y una corona. En este caso, pues la cromósfera nos sirve para analizar el balance o la ausencia de balance entre calentamiento o los procesos de calentamiento. Y tenemos este modelo de Bernazar, que es un modelo, digamos, muy idealista de lo que sería una atmósfera solar. Entonces aquí vemos como una línea suave, cuando en realidad pues no es así, pero nos sirve de forma educativa para entender un poco dónde se forman las líneas y dónde se forma lo que nosotros queremos analizar. En particular vemos aquí la transición entre la fotosfera y cuando llegamos a un mínimo de temperatura en esta zona, se asume, o es lo que decimos, que empieza la cromosfera. Al final, ¿dónde empieza una capa y dónde termina otra en una bola de gas? Pues es difícil decirlo, pero se asume o se entiende que la cromosfera empieza desde el mínimo de temperatura antes de llegar a esta zona que se denomina la región de transición y posteriormente la corona. La actividad solar, pues nosotros la conocemos muy bien. De hecho, aquí tenemos unas observaciones de Galileo hechas en 1612 utilizando las manchas solares. Entonces, las manchas solares son un buen indicativo de actividad del Sol, actividad solar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una fotografía tomada en marzo del 2022 y vemos aquí a escala el tamaño de la Tierra. Entonces, vemos que estas manchas son realmente gigantescas y vemos cómo la cantidad de manchas versus el tiempo está relacionado en lo que llamamos nosotros periodo de actividad solar. El periodo más o menos de un mínimo o máximo, el periodo es de aproximadamente 10-11 años.
Cuando nosotros analizamos las observaciones también históricas, por ejemplo, nos encontramos que hay en ciertas regiones donde hay un mínimo, es decir, esto, recuerden, es número de manchas, por lo tanto, nosotros aquí tenemos un mínimo de manchas, es decir, un mínimo de actividad solar. Y esto tiene relación directamente con lo que pasa en la Tierra, y nosotros le llamamos sucedió en el mínimo de Maunder, por aquí en 1650, 1700 aproximadamente, que el río Támesis en Inglaterra se congeló, y hay pinturas, por ejemplo, como esta de Abraham Hondius, donde expresa aquí en el fondo el London Bridge y el río congelado. Y es una época, o fue una época, con mucha ausencia de manchas, es decir, una época de ausencia de actividad, en promedio de actividad solar. Entonces vemos que la actividad solar influencia directamente la actividad o directamente la vida aquí en la Tierra. ¿Qué pasaría en el caso de otras estrellas? Pues también tenemos que la radiación ultravioleta o la extrema radiación ultravioleta generada en la cromósfera de las estrellas y la zona de transición sí que puede influenciar las propiedades de la atmósfera de exoplanetas. Entonces, bueno, descubrimos exoplanetas casi que ya diario, pero ¿qué tanto sabemos de la relación que existe entre esas estrellas, huéspedes de exoplanetas, y su actividad? Si tiene, pues lo puedo decir así de una forma rápida, si tiene demasiada actividad cromosférica, pues básicamente estamos hablando de una emisión ultravioleta bastante alta que puede desbaratar cualquier molécula, así que tendríamos planetas estériles, por mucho que esos planetas estén en la zona de habitabilidad. Entonces, aquí lo expresamos como si la actividad solar es importante para la vida en nuestro planeta, asimismo la actividad estelar pues va a ser importante para la vida en los exoplanetas. ¿Cuál es el problema? Pues para el Sol tenemos una excelente resolución. Nosotros podemos ver al Sol con una resolución muy alta, que podemos analizar estructuras súper finas en el Sol. Sin embargo, aunque el Sol es muy pequeño en comparación con otras estrellas, pues está muy cerca, entonces por eso lo podemos ver. Y quizás es la única que podemos ver con esta resolución, porque las otras estrellas, pues, aunque sea, por ejemplo, Arturo, una gigante roja, está muy lejos. Y por lo tanto nosotros no podemos, ¿cómo hacemos para analizarla? ¿Cómo hacemos para ver estas manchas, digámoslo así? Entonces aquí también tenemos que la actividad, como vemos nosotros, quizás aquí en la atmósfera también vemos cada otra actividad en otras bandas, por ejemplo, el Sol en ultravioleta. Aquí es cuando nosotros tenemos que la emisión cromosférica del calcio entra en juego. Pues nosotros básicamente podemos tomar la luz de Arturo, pasarla por un espectroscopio, lo descomponemos en distintas longitudes de onda y vemos aquí estas dos caídas en la parte cercana del violeta o cercano ultravioleta que corresponden a las líneas H y K del calcio. Y en particular estamos tomando esta de aquí, en particular dentro de esta línea de absorción, vemos una pequeña emisión. Esa pequeña emisión, ya lo voy a explicar posteriormente, está generada justamente en las cromósomas. Así que entonces esta es una emisión, decimos, dentro de una profunda absorción cromosférica. Entonces nosotros podemos, a través de la línea de emisión de calcio, estudiar la emisión cromosférica de las estrellas. Quizás poderlo comparar con lo que vemos del Sol. Esto pues fue descubierto por allá en 1960, bueno, 1950, 40, y un programa bastante interesante que lo inició Olin Wilson aquí en el observatorio de Monte Wilson es justamente programa para analizar esta línea de calcio, esta actividad cromosférica a través del estudio de esta línea de calcio, y fue de hecho desde un programa bastante largo, desde 1966 hasta lo último que se hizo en 2002, y se tiene una cantidad de espectros como de 2.300 estrellas en este caso. Es un programa bastante largo, bastante grande, que permitió encontrar bastantes cosas interesantes, y entre esas, quizás una de las más importantes, esto es lo que conocemos actualmente como el efecto Wilson-Babb.
En 1957, Olin Wilson y Vainu Bappu, analizando una muestra de 185 estrellas, encontró esta relación. Si a esa emisión cromosférica se le calcula el ancho altura media, es decir, el ancho entre el pico máximo y el pico mínimo, el ancho altura media, que sería W0, y se lo compara con la magnitud, vemos que hay una tendencia. Básicamente es una relación de esta forma y se extiende aproximadamente a 15 magnitudes estelares. Así que hay una relación entonces entre esa magnitud y ese ancho, altura media. Y es lo que conocemos actualmente como el efecto Wilson-Bappu. Pero esto mide solo el ancho. Para estudiar cuánta emisión hay, cuánto emite en esta línea, pues Olin Wilson se inventó llamado el índice de Monte-Wilson, que básicamente mide la emisión en una ventana aproximadamente de 1.52 Armstrong, aquí en H y K de calcio, y los analiza con la emisión que se tiene a los costados. Entonces es un índice para determinar cuánta emisión hay aquí, o cuánta emisión cromosférica existe en comparación con este seguro continuo. Si vamos un poco más allá a la física de lo que significa esto, pues podemos verlo de la siguiente manera. Aquí tengo un ejemplo, escala, aquí ven un poquito parecidas las líneas, y cuánta emisión existe teniendo en cuenta su gravedad. Por ejemplo, aquí tenemos una estrella de secuencia principal, aquí he puesto su tipo espectral, estrella de secuencia principal, la emisión es muy bajita, y conforme vamos subiendo estrellas gigantes, vemos que hay una emisión mayor. Esto fue también, de hecho, observado por Robert Stenzel, pero hay algo en particular y algo bastante interesante, es que entonces, teniendo en cuenta los análisis teóricos de Thomas Ayres en 1975 y 79, lo que se encuentra es que asumiendo un equilibrio local termodinámico, se puede modelar esto como una consecuencia de la densidad de columna, es decir, básicamente cuán extensa es esa cromosfera y cuántos elementos, por la densidad, cuántos elementos, en este caso, cuántos iones de calcio existen en esa atmósfera. Y con esta idea, Thomas Ayres en 1975 encuentra que el ancho está relacionado con la gravedad a este exponente, menos un cuarto, o sea, menos 0.25. ¿Cuál es la necesidad entonces que nos encontramos aquí? Que si nosotros queremos encontrar estas relaciones, realmente debemos conocer muy bien la gravedad en principio. Bueno, no expliqué, este A está relacionado con la cantidad o la abundancia en este caso de metales, o en este caso de calcio, que se asume a escala de esta forma. Pero nosotros entonces necesitamos determinar muy bien los parámetros estelares para poderlo comparar exactamente con esta relación y encontrar si existe o no existe. Bueno, hay algo más, porque aquí he hablado del calcio, pero hay algo más que fue el trabajo de tesis de maestría de Sandra, justamente en la Universidad de Guanajuato, que ella analizó cómo hacemos para medir entonces qué tan extendida está la cromosfera. Pues ahí es donde entran en juego las binarias eclipsantes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí vemos una representación de un eclipse parcial, aquí está exagerada el tamaño de la enana, por supuesto, pero vemos cómo la luz podría pasar a través de la atmósfera, y en este caso aquí vemos en 1 es el eclipse, en este caso total, es decir, solamente veríamos cuando esta está por detrás, vemos solo la emisión de la gigante. Y en este caso, acá vemos la emisión combinada cuando esta está afuera, porque no las podemos resolver. Pero cuando esta está justo en el momento del eclipse, así como se muestra en este caso, nosotros restando con esta, nosotros podemos encontrar cómo va cambiando progresivamente. En este caso, aquí vemos en el eclipse parcial, vemos estas líneas, cómo se forman estas líneas. Básicamente, la enana nos sirve como un escáner de la atmósfera y podemos ir viendo cómo cambian las líneas de absorción en cada uno de los momentos del eclipse. Si restamos nosotros con lo que encontramos es el cuarto, que sería una aproximación
al espectro de la estrella, en este caso de la estrella enana. Con este método, observando dos distintos eclipses, aquí muestro solamente la representación para esta estrella, este conjunto de estrellas, estas binarias. Sandra analizó para dos casos, que es Zeta Auriga y 31 Cygni, y encuentra que la extensión de la atmósfera, de la cromosfera en este caso, es aproximadamente de 14 a 18 radios solares, comparado con su radio, que son 148 radios solares. Y asimismo para Zeta Auriga y para 31 Cygni. Entonces, esto lo que nos muestra es que nosotros también podemos, utilizando las líneas en óptico, en este caso, utilizando líneas de hierro neutro, hierro ionizado y titanio ionizado, cómo se puede encontrar la extensión. Bueno, no quiero entrar a más detalles con esto, la tesis de Sandra lo explica muy bien, pero todo esto es importante para entender lo que sigue, cómo se forma entonces la línea, en este caso de calcio. ¿Cuál es la interpretación, digamos, un poco más física? Bueno, K1, que son estos puntos, los que están en la base, se forma básicamente en esta transición, muy cerca de la temperatura mínima. Aquí tenemos esta marca de la línea de calcio donde se forma K1, cerca de esta zona. K2 se formaría un poco más arriba, más o menos entre esta zona, y esta autoabsorción, que le llamamos 3, se formaría ya en unas capas más superiores. ¿Cuál es el problema? Que en este caso la cromosfera ya no podemos considerar necesariamente equilibrio termodinámico, justamente, y de hecho esta autoabsorción se forma debido a un scattering de fotones, una dispersión de fotones. No siempre son simétricas, aquí tenemos una representación ideal, pero podría ser, muchas veces muestra una simetría, pero todavía no se entiende muy bien a qué se debe. Puede ser un indicador, por ejemplo, de viento estelar o de acreciones asimétricas o no esféricas de material. Bueno, todavía está, digamos, en curso entender estas asimetrías. Y conforme nos vamos a estrellas mucho más gigantes, cuando tenemos las RGB, las asimetrías son súper gigantes, las asimetrías son incluso mucho mayores, lo cual podría deberse, en este caso, a fuertes vientos estelares. ¿Cuáles serían entonces los retos que nosotros tenemos? Y aquí trato de hacer este cuadro. Pues el primer reto es que no tenemos modelos físicos realistas. Tenemos aproximaciones, pero no hay un modelo, digamos, que hasta el momento trabaje justamente con toda esta parte, ¿no? La ausencia de equilibrio local termodinámico, además de que las cromosferas son altamente dinámicas, no son como gráfica que muestra Bernaza, como muy suavecita la temperatura, sino está variando mucho la temperatura. Tiene estructuras magnéticas, y justamente ahí es donde la presentación, la tesis de Francisco trata de hacer un buen acercamiento justamente a esto, ¿no? A crear un modelo que nos permite entender mucho más también la dinámica y lo que está sucediendo dentro de las cromosferas. También otro de los retos es los diagnósticos multibanda, que es lo que básicamente se centra este trabajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros con la línea de calcio podemos ver, como vieron en la gráfica de Bernaza, pues más o menos la cromosfera baja y media. Pero el milimétrico y submilimétrico nos permite observar un poco más el mínimo de temperatura y la cromosfera baja, mientras que las líneas, en este caso de magnesio ionizado, pero estas están en ultravioleta, entonces no las podemos observar fácilmente, o estas líneas de Lyman alfa, vemos un poco más la cromosfera superior y la región de transición, y rayos X, si estamos ultravioleta, pues podemos ver la corona y transición. ¿Cuál es el problema de estas dos? Pues que el modelamiento físico realista, pues requiere un modelo realmente físico, pero autoconsistente. No nos sirve de nada modelar solamente la cromosfera si lo demás no lo podemos modelar. Entonces necesitaríamos modelar tanto en ultravioleta como en óptico como en milimétrico. Si está, pues, la idea, si está bien modelada la cromosfera, pues vamos a poder verla en distintas bandas. ¿Cuál es el problema con el estudio de, por ejemplo, de flujos en Lyman alfa o extremo ultravioleta? La absorción del medio interestelar. Para nosotros la absorción de medio interestelar es justamente lo que queremos evitar, que es lo que, digamos, muchas veces se estudia, pero eso es lo que nosotros nos estorba más bien el medio interestelar. Otra cosa, las observaciones en milimétrico son
de estrellas son muy raras, son muy escasas, hasta el momento son muy pocas, y tampoco hay una relación clara entre la emisión cromosférica y, por ejemplo, otros parámetros como la rotación, la evolución estelar o la edad y la variabilidad. Y bueno, esto, como le hemos mencionado, pues tiene un impacto muy grande en los exoplanetas y la astrobiología. Puede haber una fotoevaporación, ¿no? O controla la fotoquímica de las atmósferas y los exoplanetas. Entonces, se vuelve esto muy importante de estudiar y, por lo tanto, se necesitan establecer relaciones empíricas donde podamos escalar con observaciones en tierra, milimétrico, en óptico, tratar de encontrar relaciones, por ejemplo, en Raymond alfa o extremo ultravioleta. ¿Cuáles entonces son los retos de este proyecto? Y es lo que hemos querido mostrar como un estudio cuantitativo del calentamiento cromosférico utilizando las líneas de emisión de calcio y milimétrico, de emisión del continuo milimétrico, con nuevos modelos de Phoenix. Entonces, lo primero que nosotros queremos buscar es crear relaciones robustas entre las emisiones que nosotros vemos en milimétrico y en óptico, y para esto necesitamos, para las tres necesitamos lo mismo: determinar los parámetros estelares con alta precisión, hacer una calibración correcta del flujo, medir los excesos de emisión cromosférica tanto en calcio como en milimétrico, y también además estudiar una variabilidad. Ya les voy a mostrar los resultados que tenemos hasta el momento. Y además con estas observaciones y con estas relaciones empíricas tratar de realizar un modelo autoconsistente cromosférico con Phoenix, que sería quizás el primer modelo cromosférico que tiene en cuenta todas las emisiones en todos los rangos. Es decir, podríamos con la misma física modelar en milimétrico, en óptico, en ultravioleta. Bueno, ¿cuáles son nuestras herramientas? Pues tenemos observaciones espectroscópicas con distintos telescopios, y esto es importante para comparar distintas resoluciones. Ya vamos a mostrar más adelante cuál es la importancia de esto. Tenemos con UVES, con HARPS, ven aquí las resoluciones, paralajes estelares con Gaia para determinar un poco más precisos los parámetros estelares. También tenemos observaciones, bueno, también es parte de las observaciones que queremos dar con el milimétrico y submilimétrico, desde las bandas 3 a 9, modelos de Phoenix fotosféricos en LTI, no en LTI, y cromosférico, el nuevo modelo. Y pues bueno, vamos a ver por qué es necesario correrlos con Mouruca, que es ahorita lo que estamos tratando de hacer, y también, bueno, desarrollo de nuestros propios códigos que tenemos aquí, entre ellos Resalto Spartan, que voy a hablar un poquito de esto. Bueno, lo primero es determinar los parámetros estelares. No quiero profundizar mucho aquí en esto de la determinación de parámetros. Sin embargo, una de las ventajas que tiene esto es que si utilizamos, si hacemos una determinación de parámetros con modelos o con herramientas diferentes a solo la espectroscopía, podemos evitar esta ambigüedad en la determinación de parámetros. En este caso, utilizamos las paralajes de Gaia para tratar de encontrar como le decimos aquí, unas gravedades que están basadas en el paralaje, teniendo en cuenta estas paralajes precisas, y encontramos que estas son las gravedades determinadas con nuestro código y estas son las gravedades determinadas con paralaje, y la idea es que nos sirvan para restringir al menos uno de estos parámetros en el espacio de parámetros, que no esté degenerada el resultado, para poder determinar dos, que son principalmente la temperatura y la gravedad. Entonces, si restringimos la gravedad, y además pues con trayectorias evolutivas, como lo vemos aquí, podemos determinar con mayor precisión los parámetros. Ya vamos a ver por qué. Las temperaturas, se desarrolló justamente este script que utiliza herramientas de un código que se llama IcePec y con Python, justamente para tratar de determinar o restringir un poco más rápido y más preciso los parámetros estelares. Este fue el desarrollo que hicimos. Aquí vemos, por ejemplo, comparados con catálogos como Pastel, pero al restringir mucho más uno de los parámetros tenemos mayor precisión en esto, y esto es importante si queremos crear modelos. Bueno, una de las ventajas que tiene el código, y es lo que nos ha servido, es que se puede utilizar para cualquier tipo de espectro, para cualquier instrumento, tiene en cuenta las resoluciones, tiene en cuenta
Además, lo más importante y algo que quizás es muy técnico aquí, que no quiero profundizar tanto, pero es la normalización. Para poder encontrar parámetros, para poder hacer ajustes con espectros sintéticos, hay que normalizar los espectros observados. Y la normalización es como muy ambigua, ¿no? Casi que dónde pongo el continuo, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y qué resultado obtenemos, va a depender muchísimo de justamente esa normalización. Cuando nos quitamos esa normalización, esa ambigüedad de la normalización, y lo hacemos a través de un proceso automático, nosotros podemos básicamente normalizar los espectros con la misma regla, evitar esas ambigüedades o esas incertidumbres que se generan ahí. Y aquí, de hecho, lo comprobamos. Este fue parte también del análisis que se publicó el año anterior. Justamente utilizamos un grupo de estrellas que se llama Gaia Benchmark Stars, que son un grupo de estrellas donde se ha calculado sus parámetros estelares por distintos medios, no solo la espectroscopía, utilizando, digamos, diámetros angulares, utilizando paralajes también de Gaia, utilizando otras formas, digamos que son estrellas muy conocidas que las podemos utilizar para determinar, para calibrar si estamos haciendo bien el trabajo de determinar parámetros. Y aquí vemos un poco las incertidumbres que tenemos en cada uno de estos. Y pues para ser, digamos, correctos en estas incertidumbres, tenemos estas incertidumbres para la temperatura efectiva, para la gravedad y para la metalicidad. Como he dicho, esto fue probado, aquí lo vemos, distintas resoluciones, distintos también espectrógrafos, entonces esto nos permite tener una misma regla, por decirlo, una misma forma de medir los parámetros evitando ambigüedades. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque necesitamos esos parámetros estelares para crear los modelos. Cualquier incertidumbre en los parámetros nos va a generar incertidumbre en los modelos que vamos a crear y por lo tanto la comparación no va a ser del todo buena. O sea, vamos a seguir cargando incertidumbres. Por eso el primer paso era determinar correctamente los parámetros estelares. ¿Por qué Phoenix? Aquí quiero explicar un poco, pues es un código, como le llamamos, todo en uno. Es un código que puede simular estrellas de secuencia principal, gigantes, enanas blancas, enanas marrones, exoplanetas, supernovas. ¿Por qué razón? Porque lo que tiene es incluida la física. Y la física se puede, con distintos módulos que se pueden activar o desactivar, pues nosotros podemos resolver las ecuaciones de transferencia radiativa y calcular las atmósferas y por lo tanto también los espectros de todas estas estrellas. Pues tiene habilitado para geometría plano paralela, geometría esférica, puede hacerlo en 1D, en 3D, bueno, esto en 3D necesita una supercomputadora muy robusta, en equilibrio local termodinámico, no en el TI, puede modelar con vientos o sin vientos, tiene una cobertura de temperatura bastante grande, resuelve, como he dicho, las ecuaciones de transferencia radiativa en miles de puntos, así que yo le puedo ajustar la resolución tanto como yo quiera. De hecho, los modelos los corrimos aproximadamente a una resolución en el óptico de 500.000, o sea, eso está muy por encima de los últimos espectrógrafos como HARPS de alta resolución, que son 150.000. Y también además nos permite calcular y determinar las opacidades línea por línea. Entonces, este es un código que realmente nos permite hacer de todo, pero tiene su costo. El costo es que es muy caro computacionalmente. Y ese es uno de los mayores problemas que tiene Phoenix. Por supuesto, pues porque está resolviendo punto a punto todas las ecuaciones de transferencia radiativa con una resolución gigantesca. Entonces, ahí es donde se vuelve complicado y necesitamos un clúster de computadores. Bueno, nosotros hicimos las pruebas primero para determinar qué tanto es necesario un código en el TI y no en el TI. Para eso hicimos pruebas en el servidor del Dr. Dennis en Guanajuato, que tiene estas características. Y encontramos que tomando el TI, el tiempo de ejecución para encontrar un espectro es de 2.5 horas, y si ya agregamos con 25 iteraciones, va iterando cada vez para mejorar el espectro. Con non-LT, pues tenemos una duración de 14.2 horas. Entonces vemos que la diferencia es gigante. Sin embargo, aquí viene una comparación de un espectro en LT y non-LT para la región, en este caso de interés, que es medir la emisión, o en otras palabras, el área bajo la curva, pues no hay tanta diferencia. Así que casi que esa diferencia estaría dentro de la incertidumbre de los parámetros estelares que determinamos, no hay diferencia. Para otras regiones, por ejemplo, aquí en la región de H alfa sí que vemos una diferencia bastante grande y ya no es despreciable. Entonces, bueno,
Como no estamos analizando H alfa por el momento, no hay problema, corremos espectros en el TI y hasta ahí todo bien. ¿Cuál es la ventaja del método que vamos a hacer a diferencia de del método histórico que se ha hecho hasta el momento, que es calcular el índice S? Es que el índice S mide una emisión integrada, como dice aquí, pero no es directamente comparable cuando las estrellas tienen diferentes temperaturas o diferentes gravedades. Es decir, yo puedo tener un mismo índice S para una estrella que tenga una temperatura y gravedad, para dos estrellas, perdón, que tengan temperaturas y gravedades diferentes. Entonces, no me sirve si lo que yo quiero es comparar directamente con los parámetros estelares. También puede tener contaminación por otras regiones activas. Aquí este artículo lo explica muy bien, por ejemplo, como manchas o fáculas. Esto lo hizo para el Sol, para el Sol en especial. Entonces, puede tener una contaminación ahí. Y, pues, lo más importante, si yo tengo distintos instrumentos o distinta contaminación, por ejemplo, aquí en el continuo, etcétera, no me sirve. No me sirve para comparar directamente si lo que queremos es precisión. Este trabajo quizás se refiere a eso, no cantidad, sino a la precisión de lo que queremos lograr. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Bueno, pues a través de estos parámetros bien calculados podemos generar modelos fotosféricos muy bien. Aquí vemos una comparación de la exactitud que tienen en cada una de estas líneas y por lo tanto podemos medir estas áreas. Aquí vemos las absorciones. Esta es la línea K, esta es la línea H. La que nosotros utilizamos es esta, la K. Esta está como contaminada con otras cosas, por eso no lo usamos. Esta está un poquito más clara. Y vemos aquí que nosotros medimos es esta área bajo la curva. Bueno, para esto desarrollamos un par de códigos también ahí, para hacerlo de una forma más rápida, el rescalado, también la emisión de los valores del ancho y la emisión. Bueno, esto lo pueden ver en uno de los artículos, en el artículo que publicamos el año anterior. Y básicamente utilizamos los modelos de Phoenix para encontrar esto que está aquí. Entonces, ahora sí podemos comparar un poco más estos. Primero empezamos con los anchos, que es algo, digamos, históricamente lo que se ha tomado y algo más sencillo. Y vemos que, recuerden, estos anchos W1 es en la base, W2 es aquí en la parte de los picos y W0 es el ancho medio. Y vemos que si fueran análogos las mediciones, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, aquí en la parte de la base, nosotros no deberíamos tener en cuenta el ancho altura media, sino el ancho en la base. ¿Por qué se hizo así históricamente? ¿Por qué el ancho altura media? No lo nombré. Porque los espectros no tenían mucho ruido en la base. Debido a su señal a ruido, tenían mucho ruido, así que era más fácil, para evitar esas contaminaciones debido al ruido, medir el ancho altura media y no en la base. Pero la línea o el ancho, perdón, que está relacionado con la temperatura mínima es el ancho en la base. Si fueran análogos completamente el uno al otro, pues escalarían 1 a 1. Pero aquí vemos que escalan diferente, al menos en nuestra muestra, escalan diferente. Por lo tanto, esto debemos considerarlo. Aquí está el ancho en kilómetros por segundo. Es algo que debemos considerar. Y justamente aquí lo que hicimos, pues tomando en cuenta lo que tenemos desde Thomas Ayres del 75, pues encontrar o revisar esta dependencia de los parámetros estelares. Por supuesto, esto se ha trabajado durante muchos años, pero queríamos hacer una revisión de qué tanto una exactitud en el cálculo de los parámetros estelares nos puede ser beneficiosa o no. Aquí vemos cómo tenemos, si comparamos el ancho en la base, que es la cual estaríamos hablando aquí, o estaría más cerca del equilibrio termodinámico, pues vemos entonces esta relación que tenemos aquí. Estos son los parámetros. Aquí vemos entonces una dependencia con la gravedad, cuando restamos la contribución de la temperatura, y aquí una dependencia de la temperatura cuando restamos la contribución de la gravedad. Aquí una dependencia débil con la temperatura en relación al ancho. Aquí lo podemos ver con el coeficiente que tenemos aquí. Bueno, acerca de la emisión, en este caso del flujo, nosotros encontramos, es decir, el área, lo que estamos midiendo, cuánta área tenemos. Al estar completamente calibrado, rescalado con un espectro físico, nosotros aquí podemos medir esto no en un índice, sino directamente en ergios por segundo por centímetro. Podemos medir, por centímetro cuadrado, podemos medir este flujo. Cuando comparamos esos flujos
con los anchos, por ejemplo, altura media, el ancho en la base, W0, W1, y la gravedad, vemos que hay una especie de separación que hemos nosotros llamado aquí, entre comillas, estrellas activas. No es que estas estrellas no sean activas, sino que estas son muchísimo más activas que estas. Vemos que casi todas quedan aquí, excepto estas de acá. Entonces las separamos en dos grupos. Grupo 1, que serían todas las estrellas, y el grupo 2, solamente esas estrellas sin tanta emisión. Este sería el grupo 2, de aquí hacia abajo. Lo que encontramos nosotros es que si separamos estos dos grupos, aquí el grupo 1 con todas las estrellas, la dependencia de ese flujo en la gravedad y en la temperatura es muy distinto. Aquí vemos una dependencia casi de la mitad, cuando solamente consideramos estas que están muy activas. Es decir, estas estrellas muy activas pueden contaminar quizás lo que nosotros estamos analizando, y queremos estrellas que no sean tan activas, y también determinar cuánto puede influenciar esa emisión, cuán dependiente es esa emisión de los parámetros estelares. Cuando comparamos, y esto ya es un trabajo, bueno, hasta aquí fue un trabajo publicado, de hecho el año anterior, pero aquí ya entramos a algo que está en proceso de trabajo, y es, bueno, ¿cómo se compara esa cantidad de emisión ahora sí con el estado evolutivo? De nuevo, la determinación de parámetros era necesaria hacerla con precisión y ser muy cuidadosos para determinar y saber exactamente, o al menos una buena aproximación de las masas, y poder ver dónde se encuentra. Por eso es un trabajo en proceso. Y lo que vemos aquí es que, aquí lo podemos ver de dos formas. El tamaño del punto representa la cantidad de emisión, o el color. Entonces lo hemos representado de ambas formas. Puntos grandes quiere decir mayor emisión, o colores amarillos, naranja, quiere decir mayor emisión. Vemos nosotros que, bueno, a diferencia de un par de estrellas por aquí también, que están por aquí, las estrellas que más emisión tienen, teniendo en cuenta nuestro método, son las que están aquí en esta región de acá, que se conoce como el blue loop, es decir, después del burning de helio. Es como si las estrellas tuvieran una actividad inicial, después parece que desactivaran, y después parece que cuando entran en esta zona, vuelve y se activa. O sea, todavía se encuentran en esto. Por supuesto, como les comento, esto está todavía, lo estamos estudiando, lo estamos analizando para restringirlo un poco mejor. Con las trayectorias evolutivas es un poco, bueno, complicado. Hay mucha ambigüedad también en cuestión de las posiciones. Entonces, hay que trabajarlo un poco más para poder llegar a ver si existe realmente una relación entre el estado de evolución y la actividad, en este caso cromosférica, a través de la línea de calcio. Otra de las cosas que vimos es, Robert Stenz en el 77 encontró que algunas líneas, por ejemplo, esa es la emisión de calcio, que algunas líneas se convertían, pasaban de absorción a emisión. No sé si lo notaron en la gráfica que mostré antes, que miren esta ya de secuencia principal, casi no hay diferencia. Miren que a esta hay una diferencia mayor, casi aquí es una diferencia mucho mayor, y aquí se convierte ya en emisión, en esta estrella supergigante. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y ahí empezamos a trabajar con Robert acerca de esta muestra, cuántas estrellas de nuestra muestra tenían esta. Encontramos que 19 estrellas de nuestra muestra presentaban esta emisión, así que repetimos el proceso. Si ya tenemos espectros bien calculados para la zona de calcio, pues fácilmente aquí está en las salas. ¿Qué significa esto? También estamos en búsqueda de si realmente se trata de lo que llamamos una resonancia, o un efecto de resonancia dentro de estas líneas. Básicamente, que los fotones que generan estas líneas se van para acá. Aquí vemos, para una misma estrella, dos épocas diferentes, en septiembre del 2017, en julio del 2015, perdón, y en septiembre de 2017, y vemos cómo cambia la línea de calcio, en este caso, y cómo cambia esa cantidad de emisiones. Casi imperceptible, por aquí un poquito se alcanza a ver. Pero si analizamos las cantidades, o la relación de cantidades, si esto fuera consecuencia de esto, uno de los indicativos, y por supuesto esto está todavía en curso de explorarse, pero es cuánta relación hay entre esta emisión de acá y esta emisión de acá. Vemos que entre las dos épocas la relación de calcio es del 0,7, 0,76, y del hierro es del 0,73, así que pues es un buen indicativo que estas dos cosas están correlacionadas. Para una misma estrella estamos hablando, en dos épocas diferentes. Sin embargo, cuando nosotros enviamos también el artículo, el referee nos hizo notar
que realmente nos dijo esta es una línea o cuántas son. Y ahí fue donde entramos y ahí es donde es necesario poder hacer este mismo, no solamente para un tipo de instrumento, sino para muchos tipos. Cuando hicimos lo mismo con HARPS, por ejemplo, encontramos que HARPS sí diferencia, como son una resolución de 115.000, perdón, sí logra diferenciar que en realidad no es una sola línea, como vemos aquí, son dos. Una de calcio 1 y una de hierro neutro y una de hierro ionizado. Pero cuando nosotros tomamos esta resolución, este espectro de HARPS, y lo degradamos a una resolución igual a la de Tigre, que estos espectros son tomados con Tigre, pues vemos que se cumple lo mismo. Aquí vemos para una estrella, y aquí, esto es para Arturo, de hecho, y aquí vemos para otra estrella, aquí se aprecian mejor las dos líneas, y vemos que cuando tenemos un problema es de resolución del instrumento nada más. Es decir, esta emisión de aquí está relacionada a tanto hierro neutro como hierro ionizado. Entonces, esto es una de las cosas que estamos explorando para realmente ver, y ahí es donde necesitamos de nuevo los modelos para ver si hay una influencia de esto de aquí a acá. Todavía está en trabajo, todavía está en exploración, pero parece que hemos encontrado algo bastante bueno, porque también pensando en esto, en este cambio de la variabilidad, aquí lo vemos, en este cambio de la línea de calcio, bueno, ¿qué pasa cuando queremos hacer lo mismo para una muestra de estrellas? Aquí vemos la variabilidad cromosférica para el Sol utilizando el índice S, que como les he comentado, pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí vemos para distintos años, de 1915 hasta el 60, vemos que hay un periodo, si recuerdan, los periodos están del Sol, son aproximadamente 10, 11 años. Aquí vemos lo mismo, por ejemplo, aquí 1980, 1990, también vemos un periodo aproximadamente de 10 años, es decir, el índice ese nos sirve. La pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si utilizamos este mismo método para estudiar ahora la variabilidad de una muestra estelar? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos muchos espectros. Y esa es una de las ventajas que tiene Tigre, que gracias a su cantidad de biblioteca de espectros o de su archivo de espectros, nosotros tenemos una muestra bastante grande, casi de 10 años de observaciones. Son un total de 2.380 espectros para estas estrellas, son aproximadamente 24 estrellas de la muestra inicial de 32, que tenemos observaciones desde hace 10 años, con el mismo instrumento, misma sensibilidad, misma cámara, así que eso ya no sería un problema. Cuando lo analizamos a través de este que hicimos, bueno, desarrollamos un código que básicamente combina lo que vieron anteriormente, pero para cada estrella, para cada época. Separamos por periodos de un mes aproximadamente. También es un análisis apenas inicial que hicimos, y lo que encontramos es lo siguiente. Esto es la emisión de calcio con nuestro método, y miren que aproximadamente estamos hablando, el periodo de aquí hasta acá, como les dije, son datos de 10 años. Entonces vemos que aquí parece que hay un mínimo, y acá parece que hay un mínimo, entonces tenemos un periodo de 10 años. Este para una estrella que es similar al Sol. Este es para Arturo. Aquí no vemos un periodo muy bien definido. No sabemos si existe un periodo, no sabemos si hay que hacer un análisis más profundo. La fácil, lo que hicimos fue valor medio y la desviación estándar para determinar darnos una idea de más o menos cuán variable puede ser, pues depende de cuánta desviación tenga por aquí. Eso fue como digo, es un análisis inicial. Miren este, por ejemplo, de acá. También esta es una estrella, creo que, si no me equivoco, también muy parecida al Sol, en temperatura y gravedad. Miren que tenemos un periodo aproximadamente también de 10 años, un periodo corto. Así que para muchas estrellas tenemos esto, pero para otras es visualmente muy claro que nosotros tenemos periodos de variabilidad. ¿Cuál es la diferencia con el índice S? De nuevo, que nosotros aquí ya estamos midiendo el flujo físico. Ya está directamente reescalado hacia los espectros sintéticos que tenemos. Cuando nosotros analizamos cuán variable es decir, con esta desviación estándar versus la cantidad de emisión, vemos esta relación. ¿Qué significa esto? Que entre más emita la estrella, más emisión tenga la estrella, parece que fuera más variable. Pero como digo, esto es un trabajo en proceso que también estamos analizando, es decir, hay una relación entre la cantidad de emisión y la cantidad de variabilidad.
Eso es lo que justamente ahorita estamos trabajando con esta muestra de estrellas para ver, analizar estos espectros históricos y determinar cuán variables. Bueno, luego analizamos también las bandas en milimétrico, y es decir, si tenemos un modelo que sea autoconsistente en este caso, aquí vemos hemos dado un ejemplo para Alpha Centauri, vemos la emisión, es muy pequeñita la emisión aquí en calcio, pero vemos que presenta los puntos, presenta una emisión en milimétrico que se desvía del espectro que aquí tenemos de Phoenix, como lo ven aquí. Es decir, es un espectro fotosférico. Vemos que hay una emisión. Esto lo estudió también Guizot en 2016. De hecho, en uno de estos artículos también está compañero Francisco, que utilizaron estos datos justamente para analizarlos. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque las bandas de ALMA que están aquí también se forman en la misma, o están estudiando más bien la misma región que nosotros estudiamos con calcio. Así que es fácil pensar que existe una relación entre lo que vemos en milimétrico y lo que vemos en calcio, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hacemos ese análisis, y aquí si ven tan poquitos puntos es porque no hay una cantidad de observaciones grande. Alpha Centauri A y B sí fueron observadas en varias bandas, como ven aquí, en todas estas bandas, pero otras estrellas no. Cuando lo analizamos, por ejemplo, en este caso con otras estrellas, vemos que en la banda 3 parece que hay una relación. Por supuesto, esto 3 puntos, pues ahí no necesariamente, es una estadística muy mala, por eso necesitamos más datos. No sabemos si hay una correlación en otras bandas. Aquí vemos, por ejemplo, para la banda 6, parece que no hay nada. O hay algo mal medido aquí o acá, quién sabe. Por eso hicimos, como lo mencionó Luis hace un rato, enviamos una propuesta de observación rápida de 7 estrellas en 3 bandas, y que tenemos ya observaciones ópticas con buena resolución, distintas resoluciones para comparar, así que esperamos, es un tiempo corto, esperamos que nos acepten esta propuesta. Pero con esto hemos podido ya avanzar un poco más en desarrollar un modelo, ahora sí, cromosférico con Phoenix. Esto lo está en desarrollo por Denis en la Universidad de Guanajuato, pero la ventaja, como dije, es un modelo autoconsistente, no solamente en óptico y milimétrico, sino en todas las bandas. Si logramos recrear la física de una cromosfera correctamente, esto se va a cumplir para cualquier región del espectro. Aquí vemos una estructura de la temperatura, vemos cómo hay un mínimo de temperatura y va creciendo donde se formarían las líneas. Esto es una aproximación, un trabajo en proceso también, pero vemos que con el mismo código se puede recrear la emisión de calcio. Aquí lo vemos dependiendo de dónde ponga el mínimo, pues va a haber mayor o menor emisión, pero también este modelo aquí, una comparación de un modelo fotosférico y de este modelo ya cromosférico, vemos un cambio en la emisión. Así que aquí no se confunda porque ambos son modelos cromosféricos acá, azul y rojo, pero acá el uno es fotosférico, o sea, el D, y el otro es cromosférico. Vemos que ya hay una emisión, que es lo que nosotros estábamos observando por acá, por ejemplo, para este ejemplo con los datos de ALMA. Así que nos estamos acercando bastante bien a esto. Y aquí les pongo este video que es donde se va creando la estructura. No se define inicialmente la estructura, y eso era el error que antes se hacía, y nos comenta Denis que lo que hizo fue ir cambiando cada paso, ir cambiando un poquito la atmósfera, no establecer el perfil de temperatura desde un inicio y tratar de encontrar las emisiones, sino ir cambiando progresivamente, porque recuerden que Phoenix va resolviendo las ecuaciones de transferencia radiactiva paso a paso. Y de hecho, es muy curioso que Denis lo menciona, voy a poner otra vez, de que esto fue, él en su tesis doctoral hizo un ejercicio similar, pero para supernovas, y después, utilizando la misma idea de las supernovas, como van evolucionando en el tiempo, lo aplicó no en un tiempo real, sino en un paso de tiempo, simplemente para ir iterando, y encontró que se puede ir formando progresivamente. En este caso, con el modelo, se puede ir generando la región de la cromosfera. Y esto es un avance bastante importante, que no se había realizado antes. Y aquí ahora sí vemos una comparación, por ejemplo, con una estrella de la que ya conocemos, Alpha Centauri A. En este caso vemos aquí como en negro el espectro de Harps en alta resolución,
Este azul es el espectro fotosférico y en amarillo el nuevo espectro cromosférico con estas primeras desarrollos. Aquí se lo ve mucho más claro. Y aquí vemos, bueno, hay una emisión, ¿verdad? Hay una diferencia, claramente, pero todavía no nos acercamos acá. ¿Por qué? Pues porque hace falta refinarlo todavía de cuánta energía le metemos a la cromosfera. En eso todavía estamos trabajando, lo necesitamos determinar. Bueno, paso a unas conclusiones. Pues lo primero, los parámetros, determinar los parámetros estelares es con precisión, es necesario si queremos hacer esto. Si hay ambigüedad en los parámetros o cualquier incertidumbre nos va a afectar a los modelos, que los modelos fotosféricos de Phoenix son buenos para comparar entre las emisiones de milimétrico y de óptico, que existe una relación también entre gravedad y temperatura con esta emisión, lo que mostramos, pero que hace falta estudiar un poco más y hay una relación con la evolución, la etapa evolutiva o la variabilidad, es un trabajo en proceso. Queremos ver también, y esto es en proceso, que al parecer hay un efecto de dispersión resonante de los fotones de calcio en las líneas de hierro, en las alas, donde se encuentran estas líneas de hierro neutro y hierro ionizado. De pronto hay una posible relación, como lo vimos, en el milimétrico. Necesitamos, por supuesto, más observaciones para poder restringir, y no de una estrella en una sola banda, sino en múltiples bandas. Hemos pedido 3, pero la idea es que se exploren en las mismas bandas que están medidas Alfa Centauri A y B, desde la 3 hasta la 9, y que estos diagnósticos multibanda pues nos permiten justamente desarrollar un modelo que sea físicamente autoconsistente con Phoenix. Es necesario esto, y ahorita hemos hablado de solamente estas dos regiones, óptico y milimétrico, pero asimismo habría que considerar qué tanto impacto tendría en otras bandas, como por ejemplo en magnesio, H y K, donde están en el ultravioleta, en otras líneas. Bueno, hace falta mucho más todavía por explorar, nos da muchísimo más años de trabajo esto. Y finalmente no olviden que, pues aquí les he puesto una imagen que capturé de la galaxia de Andrómeda, pues que el universo también está hecho de estrellas, no nos olvidemos también que son importantes analizarlas y que las estrellas están chéveres también para estudiar. Muchas gracias. So much for this very nice talk. Okay, we'll take a few questions now, and then I think there's a meeting organized after the pizza. A ver, yo quiero preguntarte acerca del doble ciclo de la línea de Hansen. Mencionaste que esta simetría podía deberse a eventos estelares y me gustaría entender por qué. Y segundo, la segunda pregunta es que claramente se ve para estrellas de tipo tardío más evidente esta absorción, ¿no? Esta parte en la parte central. ¿Podrías decir algo al respecto? Sí, bueno, con respecto a las asimetrías, realmente es algo que todavía está explorado porque se necesita espectros de muy buena señal a ruido para realmente saber qué tan asimétricas son y además verlas en distintas etapas o en distintas, o sea, hacer un análisis de largo periodo para ver qué tanto podría estar relacionado posiblemente a un viento. Y también al tener un modelo cromosférico que le podamos agregar viento, quizás podríamos resolver esa ambigüedad. O sea, ¿qué tanto podría ser causa del viento? No podría saberse, no lo sabemos todavía. Hay indicios, ¿no? Esto podría ser, pues, básicamente por la dirección en la que nosotros estaríamos recibiendo, una especie de, así como el efecto de resonancia que estaría beneficiando a un extremo o al otro, por eso esta asimetría, ¿no? Digamos que si esta autoabsorción está relacionada, que podría también generar esa simetría con la parte más alta. Si este scattering de fotones se ve afectado por vientos, entonces podría moverse y desviarse hacia un extremo o hacia el otro. Y por eso dar este efecto de la simetría. No sé si es claro, pero de nuevo, o sea, es algo que realmente es muy difícil saberlo a menos de que se hagan modelos cromosféricos con viento. Entonces podríamos realmente comparar qué tanto podría deberse a estas asimetrías. O sea, no tienen certeza por qué el doble ciclo. No, la respuesta es que no hay una certeza. Y la parte de la autoabsorción que es más notoria en estrellas de tipo tardío, ¿saben algo de eso? Se estima que eso es debido a que, bueno, ahí ya tenemos, si acá no había equilibrio local termodinámico, pues allá hay un scattering muchísimo mayor. Justamente ese scattering también podría beneficiar
a estas emisiones en hierro. Lo voy a poner para regresar un poquito más. Aquí. Justamente aquí lo vemos también en estrellas donde tienen mayor autoabsorción, o sea, hay mayor scattering. Vemos también que asimismo hay una mayor emisión de esta parte de estas líneas de hierro. Entonces, por eso decimos que esta emisión de la línea de hierro puede ser debido a un scattering de fotones que se generen aquí dentro de la línea de calcio. Entonces, que este scattering que se podría dar en la parte más alta de la cromosfera esté afectando a estas líneas que están acá o generen estas emisiones. Por eso esta autoabsorción, pero es complicado, digámoslo así, desde el punto de vista del modelado también, porque todo va a depender de esa estructura de temperatura. Es lo que estamos tratando de lograr, que sea la misma estructura de la temperatura la que genere eso, pero hay muchas cosas ahí, ¿no? Y también no tenemos, los modelos hasta el momento no incluyen redistribución parcial, entonces esto también podría cambiar un poco este perfil. Es algo que estamos tratando justamente de acotar. Y esta ha sido la dificultad, de hecho, por eso, y la importancia que quisiera resaltar de estudiar esto, que desde los años 70 aproximadamente no ha habido un avance sustancial en este tema. O sea, el problema se abandonó porque ya era demasiado complicado, pero ahora tenemos nuevos modelos, nuevas potencias de cómputo que podemos tratar de recrear esto con mayor precisión. Question de Pilar. Sí. Oye, vi que cuando pasas la parte del milimétrico y que ves ese tipo de exceso, ¿no? Entonces, dices que eso tiene repercusiones precisamente en detectar pues, discos de debris, por ejemplo, por todo frío. ¿Se podría hacer una estimación qué tanto está elevado ese exceso para ver si a lo mejor está dentro de los 3 sigma que se usa para decir, esto es un disco de debris o no? Porque a lo mejor ese exceso es pequeñito y cae dentro de los 3 sigma y el disco de debris es real, ¿no? ¿Se puede estimar eso? ¿Lo han hecho? No lo hemos hecho, pero la idea, que quizás es lo que tenemos y consistiría en lo siguiente: si nosotros logramos recrear, voy a utilizar con esta otra imagen, sí, esto, aquí. Aquí. Si nosotros tenemos un modelo físicamente autoconsistente de la cromosfera y logramos recrear con éxito esta emisión, nosotros podríamos saber cuánta altura tendría esto, o se asumiría en principio, cuánta emisión es realmente cromosférica, y de ahí para allá, ¿cuánto es del disco? Si se asume que todo esto es del disco, pues como lo dijo Francisco en su presentación de tesis, estaría sobreestimado. Y eso es lo que todavía no se descarta. No sé muy bien dentro de cuántos sigma podría estar esto, pero si logramos recrear con éxito esto, esa sería una señal de cuánto es realmente la emisión cromosférica, o bueno, al menos una idea mucho más cercana de cuánto es la emisión cromosférica, y de ahí para allá, cuánto es realmente lo del disco. Ya podríamos separar con mayor precisión y determinar justamente, evitar esas ambigüedades en la masa, sobre todo, del disco. Entonces, ese es el reto. Que todo sea básicamente autoconsistente, no solamente en óptico, sino también en milimétrico, y de ahí que la selección de la muestra estelar debe ser muy buena para evitar estrellas con disco. O estrellas, por ejemplo, también no lo mencioné, pero que sean binarias. La binaria podría afectar cuánto vemos de acá, y cuánto, no tanto de acá, pero sí cuánto vemos de acá. Entonces ahí es donde tenemos que restringir para lograr calibrar bien los modelos. También otro comentario es que todas las observaciones que tienes o que han hecho son de muy alta resolución y son estrellas muy cercanas. O sea, las resoluciones que tú tienes ya son de algunas unidades astronómicas, lo cual un disco de debris tan cerca pues es medio raro, ¿no? Generalmente se encuentran más lejanos. Entonces, por ejemplo, esas observaciones que ahorita ya han hecho de Alpha Centauri ya están resueltas bastante. No sé si realmente cabría la posibilidad que todavía había un disco por ahí. Sí, quizás en Alpha Centauri y A y B que han sido muy estudiadas, no,
Ahí es donde debemos tener cuidado en otras estrellas. Y justamente, como menciona Luis, elegimos este conjunto de estrellas y las sensibilidades que se pidieron fueron suficientes para poder resolver una binaridad a 5 unidades astronómicas hasta una distancia de 10 parsecs. Entonces, evitando quizás, ¿no?, de si existe polvo o si existen discos, pues ahí lo vamos a saber y quizás vamos a ver cuál podría ser la comparación. Pero necesitamos estas observaciones en múltiples bandas, porque hay observaciones, pero hay en una o en otra banda, en la banda 6 o en la banda 7, pero no en múltiples bandas, y esa es la necesidad de observaciones que nos permitan restringir justamente estos modelos con mayor precisión, modelos ya cronosféricos. Any questions? Okay, we'll take one last question. No? Okay, let's thank Fire again. Thank you.